Hola, vamos a ver si estás llevando en tu casa una contabilidad doméstica para calcular en todo momento cuánto te falta para pagar o amortizar un crédito. Te voy a enseñar una fórmula interesante. Bueno, yo creo que casi todos tenemos créditos, hipoteca, cuánto falta para pagar los plazos de un vehículo, de un electrodoméstico, lo que sea, ¿no? Y entonces vamos a hacer la siguiente fórmula. Igual, date diff, diferencia entre fechas, abrimos paréntesis, ponemos el día de hoy, que es today, abrimos y cerramos, con lo cual esa fórmula ya nos da el día de hoy, punto y coma, ojo, en América es coma solo. Ahora vamos a poner la fecha en que nosotros terminaríamos de pagar, punto y coma otra vez, o coma, y ahora por último le vamos a decir que nos lo dé en años, ¿vale? Entre paréntesis vamos a poner Y o Y, entre comillas quiero decir. Cierro aquí, aquí me sobra una, que la vamos a quitar ya, y le damos intro. Entonces nos dice que faltan 10 años para pagar esta hipoteca. Ahora bien, ¿cómo calcularíamos meses y días? Pues es igual. Fíjate que la fórmula que tenemos aquí se refiere a esta celda E9, ¿de acuerdo? Pues si esta fórmula se refiere a E9, bloqueamos E9 con un F4, le doy intro, sigue marcando 10 y ahora repetimos la fórmula aquí. Y aquí, en vez de year, en vez de Y, vamos a poner la M de meses, M, intro, y aquí vamos a poner la D de days. Y tenemos 10 años o 123 meses o 3.756 días.